Vamos a charlar unos minutitos con Jessica Triten, que es gerenta general de contenidos públicos, en pos de tratar de aclarar o de brindar información cierta sobre una nota que salió en un multimedios nacional hablando de déficit en las señales públicas Paca Paca, Encuentro y Deporte B, abonando a una consigna de un sector de la oposición que te avisa en su plataforma electoral de campaña mediática que si ganan van a cerrar X empresa pública, van a cerrar X ministerio, supuestamente para achicar ese famoso déficit del que tanto se habla. Bueno, la nota de Clarín habla de 1.750 millones de déficit de Paca Paca, Encuentro y Deporte B. Queremos saber, así que Jessica Triten tiene la gentileza de atendernos. Jessica, te saluda Pablo en la Patria de las Moscas. Gracias por aguardarnos en línea un minutito. ¿Cómo estás? Hola Pablo, ¿qué tal? Buenas tardes a todos y a todas. Buenas tardes, buenas tardes. Bueno, ¿qué nos decís de estos números que da Clarín y del déficit, del supuesto déficit de las señales? No, bueno, a ver, lo que hace Clarín, yo lo dije varias veces, es una operación discursiva, ¿no? Porque lo que hace es mirar el boletín oficial, nuestros presupuestos son presentados por el Tesoro Nacional ante el Congreso, que luego vota el presupuesto de toda la administración pública nacional y de toda, digamos, de toda el andamiaje estatal, no solamente la administración pública nacional. Y en estos días estuvieron saliendo varias resoluciones que son las que indican nuestros presupuestos, y lo que hacen es leer nuestros presupuestos con otro cariz, con el cariz de presentarlos como déficit. Entonces, ese número que es el presupuesto de la empresa que gestiona Canal Encuentro, a Paca Paca, a Deporte B, a Contar, que es la plataforma pública y gratuita nacional, hay dos plataformas públicas y gratuitas en el Estado argentino, una es Contar, y también el presupuesto del estudio Animar, que es un estudio de animación, de tecnología de animación por movimiento, de captura de movimiento. Bueno, entonces es el presupuesto integral de la empresa y es presentado como déficit. Esto claramente es una operación discursiva para hablar de lo que conciben tanto Clarín como Lombardi, ¿no? Porque obviamente siempre que sale la misma nota, porque esto es una serie de notas, primero salió la nota de RTA, que es la empresa que gestiona la televisión pública Radio Nacional, después salió una nota de Telam, ahora sale la de contenidos públicos, salen las notas, salen a hablar los representantes, digamos, que estuvieron a su cargo estos medios, como Lombardi, es como el caldo de cultivo para que salgan a hablar y decir lo que van a decir. Obviamente, que a mí me parece bien que lo digan, pero que digan lo que quieren hacer si ellos efectivamente son gobierno, ¿no? Que es lo que hicieron básicamente. Sí. Pero lo que digo es que nosotros lo que tenemos que hacer es cambiar la lógica de dar los debates, porque si entramos en el mismo lenguaje que entra la derecha, hemos perdido un gran camino. Entonces, presentar ya, decir que es un déficit, el presupuesto de la empresa es una postura ideológica, y nosotros tenemos que desarmar esas operaciones discursivas. Este es el presupuesto de la empresa. ¿Para qué, cómo, de qué manera? Bueno, eso sí lo podemos discutir, obviamente, eso es a discusión, obviamente. Pero ya esta es una primera instancia en donde no hay margen para la discusión, porque lo que establece es que la derecha no quiere que existan los medios públicos. Claro. Medios públicos que en todo el mundo existen y que en todo el mundo tienen un presupuesto asignado. No hay medios públicos autosustentables, como es la idea, incluso en los proyectos de modelos públicos que la derecha siempre menciona pero que no conoce en profundidad. No sé, te pongo el caso de la BBC, por ejemplo, no tienen presupuesto autosustentable, hay un impuesto que pagan todos los ciudadanos ingleses para sostener la existencia misma de la BBC, porque es un medio público, sí. Y porque los medios públicos son políticas de Estado tanto como la salud, la educación, porque la comunicación es un derecho. Entonces ahí está establecida el marco de discusión, me parece. Bien, entiendo perfectamente el público. Es un servicio público justamente la comunicación. Esto sería como decir que la educación da déficit, que la seguridad da déficit, que la salud da déficit. Exacto. No, y además me voy a centrar particularmente porque mis compañeras con las que gestionamos pero gestionamos son diferentes empresas, pero somos compañeras en la misma lógica, digamos, de
de criterio institucional y político que son tanto Rosario Lufrano como Bernarda, tenemos una misma idea, pero me voy a centrar particularmente en contenidos públicos, que es la empresa que gestiona los medios estatales educativos. Bueno, son herramientas del sistema educativo. Estos canales dan cumplimiento a la existencia de un artículo que tiene la Ley Nacional de Educación, el artículo 102, que dice que estos canales son, además de canales de televisión, herramientas pedagógicas para el sistema educativo. Nuestras pantallas, nuestras audiencias conocen bien, no tienen publicidad, no tienen tanda publicitaria, justamente porque es una decisión vinculada a que lo educativo no tenga injerencia el mercado, obviamente. No estamos en contra del mercado, lo que decimos es que no puede ser solo el mercado el que genere la comunicación en este país, como es la propuesta que están, valga la redundancia, proponiendo a la derecha, ¿no? Solamente queremos que exista la comunicación de mercado, en una comunicación que tiene una hiperconcentración gigante, porque Argentina tiene un mercado monopólico en la comunicación, y entonces desde esa base ya suponen y establecen cómo tienen que ser el debate, ¿no? Entonces, por eso arranca la nota diciendo cuál es no dicen el presupuesto de la empresa es es el déficit. Claro. Y la repregunta de eso es ¿cómo haces para contener el déficit? No hay que contener déficit, eso es el presupuesto y hay que expandirlo y hay que hacer trabajos en canales como el nuestro, como Encuentro, Paca Paca, además que generan muchísimo empleo en el sector privado, muchísimo, en las pymes audiovisuales, en las casas productoras de las universidades, generan mucho empleo, o sea que ese presupuesto no es solamente el presupuesto que queda endogámico en la propia empresa, genera mucho trabajo en pymes que en el 2020, cuando nosotros asumimos la gestión, lo primero que hice fue obviamente recibir primero a los trabajadores que estaban absolutamente destruidos porque durante años no les habían pagado la paritaria, y lo segundo que hice fue recibir a las cámaras del sector audiovisual, en donde durante 10 años, del 2003 al 10 años, desde el 2005 hasta el 2015, habíamos generado 25.000 puestos de trabajo en el sector audiovisual. Sí. Y cuando recibí a las cámaras en una de las primeras reuniones, lo que me dijeron es que el 80% de esos números habían bajado, que se habían cerrado casas productoras pymes, que se habían dedicado a otras cosas. Bueno, eso es lo que tenemos que discutir. Pero quiero que demos la discusión incluso semántica sobre estos temas, porque van a salir a querer que hablemos en el lenguaje de la derecha, y nosotros tenemos la obligación de dar estos debates que sean honestos, que incluso que tengamos diferencias, pero el piso que sea de honestidad. Si, obviamente, cuando la derecha dice hay déficit, lo que está diciendo hay que cerrarlo. Igual Lombardi lo dijo explícitamente, los medios públicos hay que cerrarlos, sí. No tienen ningún tipo de sentido, la derecha comunica con la comunicación de mercado, son los voceros, porque son los voceros de las grandes empresas monopólicas, así que me parece que en ese sentido ha sido muy transparente la operación, ¿no? Muy claro como lo planteás. Jessica Triten, gerenta general de contenidos públicos, Sociedad del Estado. Canal Encuentro, Paca Paca, Deporte TV, Somos Contar. Bueno, vos decías, las plataformas, Canal Encuentro y Paca Paca educativas, Deporte TV, que por ejemplo nos transmite partidos de la C, o del torneo federal del interior, que los canales de deporte privados no transmiten, no les interesan. Somos Contar, que pone al aire películas que tampoco entran al circuito comercial, por llamarlo de alguna manera. ¿Quieren monopolizar también estas áreas o quizás no les interesa directamente, no? Sí, aparte áreas que están monopolizadas además. Vos recién mencionabas las plataformas. Te pongo un ejemplo. El año pasado hubo pleno empleo en el sector audiovisual. 3 motivos fueron. 2 de los motivos tuvo que ver el Estado. Uno tuvo que ver, por supuesto, el ingreso a las plataformas internacionales, multinacionales, que trabajan y que generan empleo en Argentina, y nosotros lo celebramos, pero no puede ser la única forma de conseguir nuestra industria audiovisual, porque nosotros tenemos que trabajar en pos de la soberanía audiovisual. Si no homogeneizamos todo el discurso a nivel internacional, las formas de narrar, los formatos, lo que se cuenta. Ahora, decía, 3 ejes hubo pleno empleo. Por supuesto, las plataformas, que estamos muy contentos que generen trabajo, pero 2
los otros dos temas tuvo que ver el Estado. Uno fue el proyecto Renacer Audiovisual, que generó 81 proyectos. Todas las provincias tuvieron un proyecto audiovisual para generar, digamos, para hacer, para producir, y eso generó trabajo en todas las provincias, a lo largo de todas las provincias, casas productoras que no se podrían presentar de otra manera si no fuera por este proyecto estatal. Y otro tuvo que ver con el esquema de producción de Encuentro Pacapaca y Deporte, que tiene su sistema de producción delegada, delega su producción en casas productoras y en universidades, y eso es lo que le da el cariz federal a toda la programación. Cuando nosotros decimos vamos a hacer una serie sobre la historia de Córdoba, por ejemplo, lo hace una casa productora de esa provincia. O Pacapaca, que tiene el dibujito más famoso, es Samba, es un dibujito marrón, con su amiga que es afroargentina, con una princesa que es de los pueblos originarios. Bueno, todo eso es generación de sentido, identidad y soberanía, ¿no? Sí. O sea, todo eso en este discurso no está, todo ese marco en esta discusión no está, que me parece que eso es clave, ¿no? Sí, sí, sí. Y mencioné Deporte B para ser más justo todavía con Deporte B. Me olvido de Deporte B porque Deporte B obviamente lo que tenemos, me olvidé mencionarlo, pero es tan importante porque la hiperconcentración de los canales deportivos, Deporte B tiene una condición pedagógica muy importante, porque es mostrar, primero, concebir al deporte como un derecho y no solamente como un negocio. Uh-huh. Eso es lo más, digamos, lo más importante. Y segundo, como justamente hay, entre comillas, disciplinas que no son negocio, por supuesto que Deporte tiene la obligación de mostrarlas, cosa que después se hacen muy masivas y la terminan llevándose a otros canales, ¿no? Porque eso es mentira también, de que no no son redituables, no sé, el futsal, por ejemplo. Es una disciplina súper mirada en Deporte B. Sí, bueno, el fútbol femenino, Jessica, empieza a crecer también desde Deporte B. Esa es pues la gran apuesta, obviamente, de pasar toda la fecha del fútbol femenino, y hoy efectivamente es una política pública en materia de televisación. Me parece que eso es muy importante. Por eso digo, me parece que podemos discutir todos estos ejes. Yo siempre a mí me encanta la discusión, pero con honestidad intelectual. Ya cuando la base es, bueno, la pregunta es el déficit de una empresa, no, bueno, efectivamente estás imponiendo tu operación ideológica por sobre cualquier tipo de discusión, y ahí no hay discusión posible, evidentemente. Entonces hay que salir a hablar con nuestros términos y sobre todo con los términos que defienden el Estado. Nosotros tenemos que defender el Estado, defender a los medios públicos es defender el Estado, la existencia del Estado. ¿En qué cuestiones? Digo, cuando defendemos el Ministerio de Salud, lo defendemos porque sabemos que es clave para tener una ciudadanía que no tenga que el esquema de mercado como ocurre en todo el mundo. Argentina es único en eso en el mundo. Bueno, tenemos que defender los medios públicos porque no puede ser que la comunicación esté concentrada solamente en manos privadas. Está muy bien que exista, no es la única forma, no debe ser la única, incluso lo establece la ley que no es la única. El sector de la comunicación se divide en 3 ejes: el público, el privado y las organizaciones de la sociedad civil. Totalmente. Jessica Triten, clarísimo, gerenta general de contenidos públicos, Canal Encuentro, Canal Pacapaca, Canal Deporte B, Somos Contar. Bueno, entonces te tomamos el consejo. No es déficit, es inversión, y si quieren hablar de déficit, bueno, esto corre absolutamente por mi cuenta, Jessica, pero hablemos del déficit de la pauta pública en el Grupo Clarín, ¿no? Si quieren hablar de déficit, si lo quieren tomar como déficit de recursos del Estado, bueno, ahí tendríamos un déficit, por ejemplo. Sí, por supuesto, porque solamente hablan en conceptos de déficit cuando hablan de los presupuestos estatales, obviamente, que es el concepto de la derecha. Entonces digo, hay que marcarlo. Para mí como digo siempre, nosotros somos canales públicos, así que nuestra primera tarea es pedagógica. Hay que tener paciencia, no hay que enojarse, hay que entender y no hay que desmoralizarse, además. Porque no hay que desmoralizarse, porque por supuesto en la correlación de fuerzas uno piensa que siempre pierde en estas discusiones, y no hay que desmoralizarse, hay que darlas, hay que hacer trabajo pedagógico, hay que charlar, hay que explicar, y para eso estamos también. Totalmente. Jessica, gracias por estos minutos. No, gracias a ustedes, un saludo muy grande.
Jessica Triten, gerenta general de contenidos públicos, Sociedad del Estado. Bueno, sobre el concepto, la acusación, la denuncia, no sabemos cómo contarlo, la información sesgada del supuesto déficit de estos canales públicos, Encuentro, Paca Paca, Deporte TV. Contar la explicación y la argumentación de Jessica Triten, que además es periodista, además de funcionaria en este tramo, sobre el concepto de la inversión en estos canales educativos, que tienen que ver con la cultura, que tienen que ver con la generación de identidad y demás, desmintiendo al Grupo Clarín. Espacio Publicitario, RMO.